la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. Tiene que ver con la comprensión y la explicación en la ciencia contemporánea. Se ha producido un desarrollo apasionante que nos permite entender que hoy en día no existen dos grupos de ciencia, las ciencias empíricas y las ciencias deductivas. Por consiguiente, tampoco existen dos grupos de métodos o metodologías, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Gracias al desarrollo del computador y de la computación en general, por el contrario, podemos afirmar que existen tres clases de ciencias: las ciencias empíricas y las ciencias deductivas, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos, y un tercer tipo de ciencia y de métodos, que es la ciencia por modelamiento y simulación y los métodos basados en modelamiento y simulación. Lo que esto nos permite es concentrar la atención en una herramienta contemporánea muy importante, que es el computador, con una observación puntual. El computador es una herramienta conceptual. Significa que tiene memoria, tiene lenguaje, aprende, incluso puede actuar por sí misma. Gracias, desde luego, a los programas, al software que se le incorpora. Sobre esta base, los desarrollos más apasionantes en ciencias sociales y humanas o en ciencias naturales, por ejemplo, pasan por esta herramienta cultural apasionante que es el computador, y específicamente el modelamiento y la simulación. En otro programa hablaremos de la historia del computador y lo que implica esto desde el punto de vista lógico, matemático y demás. El día de hoy queremos concentrarnos en un elemento muy importante: las formas más avanzadas de explicación, de trabajo para las dinámicas sociales o naturales son con base en el estudio de los sistemas vivos. Y en ese sentido, en términos generales, estamos hablando en el mundo hoy en día de un nuevo tipo de computación. Este se denomina computación bioinspirada, es decir, se inspira en los campos de la naturaleza, los campos de la vida, los campos de los sistemas vivos, para a partir de ahí lograr hacer modelamientos y simulaciones mucho más afortunados. Estos modelamientos y simulaciones van desde la consideración de cómo se producen, esto es un poco técnico, los plegamientos de las proteínas, cómo es que las células crecen y se desarrollan, cómo es que se comportan los sistemas sociales colectivos, por ejemplo los insectos sociales, por ejemplo los cardúmenes de peces y demás, para a partir de esos comportamientos elaborar programas que se correspondan específicamente con el concepto. Es muy importante, estas dinámicas, estos procesos, estas transformaciones que suceden a la manera de los sistemas vivos. Es decir, la computación más interesante hoy en día atiende a la biología y las ciencias de la vida en el sentido amplio de la palabra, y con base en ella viene desarrollando distintas herramientas, algunas de las cuales bastante conocidas son los algoritmos genéticos. Un algoritmo es un procedimiento para resolver un problema, pero genético es que aprende, es decir, programas que aprenden por sí mismos, programas que ya no operan de arriba hacia abajo, en el lenguaje técnico se dice top-down, sino de abajo hacia arriba, que es como operan los sistemas vivos, a partir de ensayo-error, a partir de fenómenos de cooperación, de interacción. Entonces, dentro de los nuevos tipos apasionantes de herramientas científicas, repito, permeados por la computación, debo decir una cosa importante para entender esta idea. Esto no implica un reduccionismo de tipo computacional, sino justamente lo que quiero señalar, un tercer tipo de investigación científica, un tercer tipo de metodología. Aparecen entonces justamente computación interactiva, computación metabólica, computación basada en ADN.
De este modo, lo que resulta apasionante es que podemos entender, debemos entender las formas como se estructuran, cómo surgen los sistemas vivos, justamente para entender los fenómenos sociales de un lado, los fenómenos naturales de otra parte y sus interacciones. Estas interacciones no son ya única o principalmente físicas. Estas interacciones no son única o principalmente matemáticas, tampoco políticas o económicas. Además, y fundamentalmente, suceden en analogía, digámoslo, en correspondencia con la forma como los sistemas vivos interactúan y demás. Este es un capítulo sumamente sugestivo, muy de punta, aún hay que decirlo, la comunidad de personas que se dedican a este campo es pequeño, pero es muy avanzada. Por ejemplo, en ámbitos como la ingeniería, esto nos conduciría a pensar en un campo muy interesante que es la ingeniería bioinspirada y notablemente la ingeniería basada en sistemas complejos. En inglés, eso se denomina ingeniería de sistemas complejos, cómo ingenierar los sistemas complejos y cuáles son los más complejos de todos los sistemas, naturalmente los sistemas vivos. Desde este punto de vista, en ingeniería, en física, en matemáticas, pero también en sociología, en antropología, en ciencia política, lo que tenemos apasionante es la posibilidad de aprender cómo operan los sistemas vivos y traslapar o traducir esas distintas herramientas en este campo novedoso. Desde el estudio de la genética hasta el estudio de los astros o de las galaxias, estas nuevas herramientas están suministrando conceptos sumamente sugestivos y muy de punta. La computación bioinspirada, que es el título genérico que incluye otra serie de ramas particulares, es con toda seguridad un tipo de ciencia y un tipo de metodología hoy de punta y muy promisoria hacia el futuro. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.